Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy seguimos con las integrales inmediatas, concretamente avanzando en la tabla de integración con las funciones exponenciales. Hoy nos toca trabajar las integrales de las funciones exponenciales, tanto las simples como las compuestas. Hoy vamos a aprender lo que es la integral de e elevado a x. Ya sabemos que las funciones exponenciales es un número elevado a una función. Son potencias en donde tenemos la base un número y el exponente una función. Sin embargo, las funciones potenciales eran aquellas potencias en que teníamos la base de la potencia, la función y el exponente el número. Entonces, hoy vamos a aprender lo que es la integral de elevado a x en una función simple, la x es una función simple, o la integral de e elevado a una función compuesta. ¿Cómo se hacen dichas integrales? Pues nosotros sabemos que la derivada de e elevado a x es e elevado a x, por lo tanto la integral también será e elevado a x más la constante de integración. ¿Qué diferencia existe cuando tenemos la integral de e elevado a una función? Para poderla hacer necesitamos la derivada de dicha función. O sea, tenemos que tener tanto e elevado a la función como la derivada de dicha función y multiplicándose entre ellas. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, e elevado a 3x, su derivada era ella misma, e elevado a 3x, por la derivada del exponente, la derivada de 3x, que sería 3. Por lo tanto, para hacer la integral, como nosotros sabemos que la integral es la inversa de la derivada, para poder hacer la integral y llegar a la función primitiva, necesitamos la derivada del exponente. Por lo tanto, cuando tengamos la integral de e elevado a una función compuesta por la derivada de dicha función, eso sería e elevado a la función más la constante de integración. Siempre ahora la siguiente función exponencial sería la integral de a elevado a x, o sea, un número que no sea e, puede ser cualquier número siempre y cuando a sea distinto de 1. ¿Por qué? Porque su integral es a elevado a x partido el logaritmo neperiano de a. Y si a es 1, el logaritmo neperiano de 1 es 0 y se nos anularía el denominador. Entonces, cuando tenemos dicha integral, su solución sería a elevado a x partido el logaritmo neperiano de a, más la constante de integración. Si la función es compuesta, ¿qué es lo que tenemos que tener? Pues siempre tenemos que tener, para poder hacer la integral, multiplicarla por la derivada de la función. Si en vez de tener x tengo una función compuesta, tengo que multiplicarla, tengo que tener también la derivada de dicha función para poder hacer la integral. ¿Y eso qué es lo que nos daría? Pues lo mismo que aquí, a elevado a la función partido el logaritmo neperiano de a, más la constante de integración. ¿Qué es lo que necesito? Siempre, si la función es compuesta, necesito la derivada de dicha función, para poder hacer la integral. Conociendo estas dos nuevas integrales de la tabla de integración junto con las 4 anteriores que ya estuvimos trabajando en los capítulos anteriores, vamos a practicar y hacer ejercicios con ellas. Así, si tenemos que hacer la integral de e elevado a 5x, diferencial de x, antes de hacerla, observamos y vemos que es una función exponencial. Pero ¿qué ocurre? Que el exponente es una función compuesta. Por lo tanto, para yo poder hacer esta integral necesito que esté dicha función exponencial multiplicada por la derivada del exponente. Si yo tengo aquí 5x, la derivada de 5x es 5. ¿Lo tengo aquí? No lo tengo. Por lo tanto, esta integral de momento no la puedo hacer. ¿Qué es lo que necesito? Necesito tener ese 5 elevado a 5x por 5. Necesito tener la derivada del exponente. Se lo pongo, se lo puedo poner,
pero para que dicha función siga siendo equivalente, también se lo tengo que quitar. Todo lo que añada, siempre puedo añadir un número constante, no puedo añadir nunca una función, pero un número sí lo puedo multiplicar y lo puedo dividir y sigo teniendo la misma función. Si yo cojo este 5, que es el que me está molestando, para poder hacer la integral, yo solamente necesito e elevado a la función por la derivada de la función, e elevado a una función por la derivada de dicha función. Por lo tanto, este 5 me está estorbando. Entonces, yo sí puedo extraer fuera de una integral una constante y me quedaría, este 5 como está en el denominador, puedo sacar un quinto y me quedaría dentro de la integral e elevado a 5x por 5. Y ahora sí, ya puedo aplicar y hacer la integral. Ya sé que esto es e elevado a la función, por lo tanto tendría un quinto por e elevado a 5x y ya tendría, más la constante de integración, ya tendría la integral resuelta. Esta integral la observo y veo que tengo también una función exponencial. Tengo aquí un exponente x al cubo y ahora necesito tener la derivada multiplicándose. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. ¿Qué ocurre? Que lo que tengo multiplicando es x al cuadrado. Me falta el 3. Por lo tanto, como es un número, es una constante, yo se la puedo poner. Puedo tanto ponérsela 3x al cuadrado por e elevado a x al cubo y ahora se la quito para que dicha función siga siendo igual. Si yo esto lo simplifico, como se está multiplicando, yo puedo quitar el 3 y sigo teniendo la misma función que tenía al principio. Por lo tanto, lo que yo le ponga se lo tengo que quitar siempre que sea una constante, un número. ¿Qué ocurre? Que yo ya tengo e elevado a x al cubo por la derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Ya puedo hacer la integral. Este 3 lo extraigo fuera, porque también se puede extraer fuera constantes, no se pueden extraer fuera funciones, se extraen números constantes. Y ahora me quedaría dentro 3x al cuadrado por e elevado a x al cubo. Ya eso sí, ya puedo integrarlo y me daría de solución un tercio e elevado a x al cubo, más la constante de integración, que no se me olvide que siempre en las soluciones tengo que poner la constante de integración. Ahora tenemos que realizar estas dos integrales nuevas. Si observamos la primera, vemos que tenemos una función exponencial cuyo exponente es una función compuesta. Por lo tanto, si la función es compuesta, necesito que esté multiplicada por la derivada de dicho exponente para poder hacer la integral. Aquí tengo en el exponente el logaritmo neperiano de x y yo sé que la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido x. Por lo tanto, puedo aplicar su integral. Es una integral inmediata cuya solución será e elevado a dicho exponente, al logaritmo neperiano de x, más la constante de integración. ¿Veis? Es fácil si conocemos en la tabla las integrales inmediatas. Aquí, fijaros, aquí también tengo e elevado a x y e elevado a x. Sin embargo, esta función no es una función exponencial, sino una función potencial. ¿Por qué? Porque tengo una función elevado a un número. El exponente es un número. Por lo tanto, tengo que aplicar la integral en la tabla inmediata. Me tengo que ir a la tabla y aplicar esta integral, que ya la estuvimos viendo en los capítulos anteriores. Tengo una función elevada a un exponente. Necesito tener también la derivada de dicha función. Yo tengo la función que es e elevado a x más 1, está elevado a un exponente, en este caso es el 3, y necesito que esté multiplicado por la derivada de dicha función. La derivada de e elevado a x, sé que e elevado a x, y la derivada de 1, sé que es 0. Por lo tanto, la derivada de e elevado a x más 1 es e elevado a x.
se me cumple esta integral inmediata. ¿Cómo lo resuelvo? Pues colocando la función, en este caso es e elevado a x más 1, elevándolo ¿a qué? Lo tenemos que elevar a el exponente sumándole 1. 3 más 1, 4, partido 3 más 1, 4, más la constante de integración. Ya tendría resuelta esta integral. Tenemos que observar muy bien y tener muy claro qué tipo de función es la que estamos integrando, porque si es una función exponencial se trabaja de una manera y si es una función potencial se trabaja de otra, según cómo nos lo dice en la tabla de integración. Seguimos avanzando y tenemos otras dos nuevas integrales que hacer. Si observamos la primera, tengo una función exponencial, necesito la derivada del exponente, puesto que es una función compuesta, el exponente, la derivada de menos 3x, sé que es menos 3, no lo tengo, por lo tanto se lo tengo que añadir para poder aplicar esta integral. Cojo, si necesito el menos 3, se lo quito y lo extraigo fuera de la integral. Sería menos 1/3, la integral de e elevado a menos 3x por menos 3. ¿Qué es lo que he hecho? Pues necesito e elevado a una función por la derivada de dicha función. La función es menos 3x, su derivada es menos 3, no lo tengo aquí en la integral, se lo tengo que poner y se lo tengo que quitar. Al quitárselo se encuentra en el denominador, como es menos 3, lo extraigo fuera como menos 1/3 y ya tendría la integral inmediata. Sería menos 1/3, esto cada vez lo vamos a ir haciendo un poquito más rápido conforme vamos viendo cómo aplicar dichas integrales. Menos 1/3 y esta integral que es e elevado a la función, e elevado a menos 3x, más la constante de integración. Y ya tendría resuelta la primera integral. Si observamos la segunda, vemos que tenemos aquí un cociente en el que siempre que tengamos un cociente, ya lo estuvimos viendo en los capítulos anteriores, que observemos el denominador y vemos si en el numerador está su derivada. ¿Por qué? Porque si es así, podemos aplicar esta integral inmediata de la tabla, que ya la estuvimos viendo, que era un logaritmo neperiano. Siempre que tengamos aquí una función y arriba su derivada, sería el logaritmo neperiano de dicha función. Pues eso es lo que vamos a tener a observar aquí. Yo tengo el cociente, observo la función del denominador y le hago su derivada. La derivada de 1 más e elevado a 2x, el 1 es 0, e elevado a 2x es e elevado a 2x por la derivada del exponente, que sería 2. Está casi. La derivada del denominador se encuentra casi en el numerador. ¿Qué es lo que nos falta? Pues nos falta la constante 2, o sea, la derivada del exponente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ponérselo y quitárselo. Eso es lo que voy a hacer ahora. Hago y tengo, le pongo 2 arriba, elevado a 2x, porque necesito la derivada del 2x, partido 1 más e elevado a 2x. ¿Qué es lo que estoy buscando? La derivada del denominador. La derivada del denominador y colocarla en el numerador. Su derivada sería e elevado a 2x por la derivada de 2x, que es 2. Como le he añadido nuevo este 2, se lo tengo que quitar. O sea, el denominador tiene también que estar multiplicado por 2 para que la fracción siga siendo la que tenía al principio. Entonces, este 2 que tengo en el denominador lo extraigo fuera como un medio. Y ya el resultado, ya sí le puedo aplicar esta integral inmediata, ya sería el logaritmo neperiano de la función que hay en el denominador. Esto sería un medio por el logaritmo neperiano de 1 más e elevado a 2x. Más la constante de integración. Aunque tenga yo aquí e elevado a x, no son funciones exponenciales, no puedo trabajar esto. Necesito observar qué es lo que es. Realmente es una función potencial, es la que tenemos
integral es el logaritmo neperiano y tengo que observar si el numerador corresponde a la derivada del denominador. Seguimos avanzando y ahora tenemos estas dos integrales que resolver. Son funciones exponenciales cuya base ya no es e, sino que es a, o sea, un número distinto de 1. Tenemos aquí un 5 y tenemos aquí un 7. ¿Cómo se hacen dichas integrales? Pues tenemos que observar 5 elevado a x, o sea, un número elevado a una función. La derivada de dicha función, esta es una función simple, la derivada de x es 1, no hace falta ponerlo, por lo tanto, su integral sería dicho número, dicha función exponencial, 5 elevado a x partido el logaritmo neperiano de 5, más la constante de integración. Y ya lo tendríamos resuelto. Tenemos una función exponencial, 5 elevado a x, su integral es 5 elevado a x partido el logaritmo neperiano de 5. He aplicado en la tabla la integral inmediata. ¿Qué ocurre aquí? Aquí tenemos un exponente cuya función es compuesta. Por lo tanto, aquí necesito que esté multiplicado por la derivada de dicha función. La derivada de 2x al cuadrado sería 2 por 2, 4x. Como tengo el 7 elevado a una función por la derivada de dicha función, la integral es igual que la anterior. Sería dicha función exponencial, 7 elevado a 2x al cuadrado, partido el logaritmo neperiano de la base. En este caso es el número 7, más la constante de integración. Simplemente aplicamos la integral inmediata. Y ya terminamos por hoy haciendo estas dos últimas integrales. Fijaros, tenemos una función exponencial y necesito aplicar esta integral. ¿Cómo lo hago? Necesito la derivada del exponente. Yo tengo aquí 2 elevado a menos x partido 3, pero no tengo la derivada del exponente. Si yo tengo aquí menos 1/3 por x, si le hago la derivada, su derivada sería menos 1/3. La derivada de menos 1/3 x es menos 1/3. Por lo tanto, este exponente, su derivada sería menos 1/3. ¿Lo tengo aquí? No lo tengo multiplicando, entonces se lo tengo que poner. Esto sería la integral de 2 elevado a menos x partido 3 por la derivada del exponente, que es menos 1/3. ¿Qué he hecho? Añadirle menos 1/3 para poder aplicar la integral inmediata. Pero ¿qué ocurre? Como le he añadido menos 1/3, se lo tengo que eliminar. ¿Cómo elimino yo el menos 1/3? Si yo menos 1/3 lo multiplico por menos 3, o sea, por la inversa, ¿qué es lo que me sale? Menos por menos sería más, 3 por 1, 3, partido 3, 3 entre 3, me quedaría 1. Y volvería otra vez a tener la función que tenía al principio. Por lo tanto, para yo eliminar este menos 1/3, tengo que extraer fuera el número menos 3. Ese menos 3, al multiplicarlo por menos 1/3, se nos va. Y ya tendría esta función. Por lo tanto, ahora la integral ya sí es inmediata. Ya tengo la función exponencial por la derivada del exponente. ¿Y cuál sería su solución? Pues tendríamos ese menos 3 por... Ahora cogemos el exponente, la función exponencial sería 2 elevado a menos x partido 3 y ahora partido, voy a borrar esto de aquí porque está aquí todo muy junto, la función exponencial partido el logaritmo neperiano de la base de dicha función, que en este caso sería 2, más la constante de integración y ya tendría la integral resuelta que tenemos. Si observamos aquí, fijaros, aquí tengo lo mismo, una función exponencial y ahora necesito la derivada del exponente. Si yo hago la derivada, yo tengo aquí menos 1/2, si lo pongo así, creo que lo entendéis mejor. Menos 1/2 x al cubo. Si yo hago dicha derivada, cojo este 3, lo paso delante, al hacerle la derivada,
sería el 3 pasarlo delante, menos 3 medios y quitándole un grado. Su derivada sería menos 3 medios x al cuadrado. Observo lo que tengo multiplicando a la función exponencial. Tengo x al cuadrado, pero no tengo menos 3 medios. Como menos 3 medios es una constante, yo se la puedo añadir. Entonces hago y pongo la integral de menos 3 medios x al cuadrado por 3 elevado a menos x al cubo partido 2. Diferencial de x. ¿Qué es lo que tengo ahora que hacer? Pues como le he añadido nuevo este menos 3 medios, se lo tengo que quitar. ¿Cómo se lo quito? Pues multiplicando por menos lo contrario, 2 tercios. Si yo multiplico menos 2 tercios por menos 3 medios, menos por menos sería más, este 2 se me iría con este 2 y este 3 se me iría con este 3. Por lo tanto, al multiplicar esto con esto, sigo teniendo la función que tenía al principio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Observo que es una función exponencial, que necesito la derivada del exponente, que para tener la derivada del exponente aquí necesito añadirle un número y el número es menos 3 medios. Pues el número que yo tenga que añadir, se lo tengo que quitar. Y eso que le quito, lo extraigo fuera de la integral para que la integral se me quede inmediata. ¿Su solución cuál sería? Pues este menos 2 tercios y ahora cojo la función exponencial, que en este caso es 3 elevado a menos x al cubo partido 2 y dividido entre el logaritmo neperiano de la base. Estoy aplicando esta integral inmediata, que en este caso la base es el número 3, más la constante de integración y ya lo tendría resuelto. Esta ya sería la solución de esta integral. Parece que es difícil, pero siempre los pasos a seguir son los mismos. Bueno, aquí dejamos hoy el vídeo. El capítulo siguiente continuamos justo donde lo hemos dejado en este. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.